El conflicto es inevitable, pero la lucha es opcional. Max Lucade. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar verdades, tralará, vamos a contar tu vida. Ya no roban al obrero, ya no hay paro, ya no hay clero, Ya no existe el desalojo, tralará, ningún insumiso preso, tralará, vamos a contar mentiras. Muy buenas, esto es Filosofadas, Filosofía de Alcantarilla, un podcast donde Cheli, Paula, Tiago nos juntamos de vez en cuando a hablar de nuestras cosas, dándole un tinte muy particular y muy nuestro. Muy buenas, Cheli, muy buenas, Hola. Paula, y muy buenas, María. Hola, buenas noches. Hoy de esos días de fiesta que tenemos invitada y aquí estamos pues para hablar de un tema, muy interesante y muy completo y yo creo que muy instructivo. Vamos a hablar del conflicto. Bueno, hola, ¿qué tal? Ha pasado un ángel. ¿Cómo entramos? María ha propuesto el tema y quería preguntarte por qué has propuesto este tema en concreto. Se hablaron varios temas, ¿no? De hecho, Paula me propuso, por ejemplo, hablar de la relación entre el arte y la terapia. Y aunque era un tema que me parecía muy interesante, me parecía como que era más mi zona de confort, ¿no? Donde a lo mejor había más un punto de divulgación que de debate, ¿no? Entonces he decidido salir de mi zona de confort y pensando así que en qué cosas había ocupado yo mi cabeza en las últimas semanas, en los últimos meses, he llegado a la conclusión de que el conflicto ha sido una cosa que ha estado ahí muy presente. Porque ha habido conflictos a mi alrededor, que bueno, los conflictos están todo el rato en realidad, y eso me ha hecho como reflexionar sobre ello. Y luego también porque hace poco me invitaron a participar en una mesa redonda, en una ponencia de una charla sobre los delitos de odio y tal. Y mi mesa era sobre la construcción de los prejuicios en el arte, concretamente lo enfoqué en el cine y la televisión, que es más mi campo. Y nada, a partir de ahí me di cuenta de que, la raíz un poco de cualquier historia, de tanto del cine como de la literatura, todo lo que tenga un carácter narrativo, es el conflicto. Y el conflicto, cuando nosotros lo vemos representado, nos libera en cierta manera porque hace que nos podamos posicionar, ¿no? Y la posición como espectador es mucho menos dolorosa que la posición como participante. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en un programa de televisión que sin aportar, que me perdonen los productores, pero sin aportar culturalmente nada, La Isla de las Tentaciones ha tenido una audiencia increíble. Y esto se debe a que al final el enfoque que han hecho de ese programa es potenciar, fomentar y forzar incluso constantemente el conflicto. Y eso a la gente le interesa. Le interesa porque se ve reflejado y porque puede posicionarse moralmente y puede debatir con el otro sin estar directamente atacado ni atacar, ¿no? Puede más fácil decir qué malo Piqué que engañó a Shakira que decir qué malo es mi exnovio que me engañó, ¿no? Quiero decir, hay un punto ahí, ¿no? De poder debatir con el otro sin involucrarse. Y por contraste, pues tenemos, por ejemplo, la serie esta que hicieron de la vida de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que fue una serie que pasó sin pena ni gloria por Netflix, malísima, con perdón, pero desde mi punto de vista al menos, pero porque al final la produjo ella, la hizo ella, y el enfoque que le quiso dar a esa serie fue que su vida era perfecta, donde no había ningún conflicto y donde nada salía mal. Y estoy segura de que hay conflicto en su vida porque hay conflicto en la vida de todo, y esa es la cuestión. Por eso una película puede emocionar, puede transmitir, hable de quien hable, porque hay conflicto en la vida de todos y eso es lo que nos une. Sin embargo, como quería mantener su reputación / estatus / no sé cómo lo visualización, evitó que se hablase de cualquier conflicto y resultó un rollo de serie, porque a nadie quiere ver la vida de alguien que todo le va bien y todo es perfecto, porque ahí no te identificas.
Claro, es que yo creo que si entramos en la narrativa de historias, lo típico que te enseñan siempre en literatura es un nudo, o sea, una presentación, un nudo y un desenlace, algo así era. Efectivamente, sí. El nudo es el conflicto, que también tendríamos que definir un poco a qué tipo de conflictos nos estamos refiriendo, porque podemos tener conflictos personales internos de toma de decisiones, no un conflicto como tengo un problema con alguien en concreto, me he enfadado con alguien o alguien me ha hecho algo, sino un conflicto personal de tomo esta decisión o tomo esta otra. Que hay varios tipos de conflictos, ¿no? Se podrían entender. En relación a lo que estabas diciendo de la serie esta de la mujer de Cristiano Sí, Ronaldo, que la Georgina. o sea, no la hemos visto. no tenía ni idea de su existencia, pero me ha hecho gracia lo de que intentaba presentar su vida sin ningún tipo de conflicto, y algo que nos contaba fuera de micro, que alguien te había dicho al decir que ibas a venir aquí a hablar de conflictos, que quién eras tú para hablar de conflictos. No lo he dicho antes, pero me ha parecido como todo el mundo tiene conflictos. O sea, no hay nadie que no viva una situación de una forma conflictiva, independientemente del tipo de conflicto. Por supuesto, hay personas que viven un tipo de conflicto que no es el que yo he podido vivir, pero creo que todo el mundo tiene derecho y que todo el mundo experimenta conflictos como para poder hablar sobre ellos. Además, creo que el sitio indicadísimo para el conflicto, ya que aparte de que tenemos posturas diferentes los tres, ¿no? Y muchas veces se genera ese conflicto, pero desde ahí crecemos. La filosofía o el arte de pensar, de abrir mente, es que haya otra interrogatoria al lado de lo que tú piensas para que cree un conflicto y aparezca una tercera, una cuarta o mil, ¿no? Y ya vayas direccionándote. Y que no se me olvide el brava por atreverte a salir de la zona de confort, ¿no? Es decir, vengo para acá, puedo hablar de algo que yo controlo, ¿qué tal? O algo que también controlo, como decimos, todos tenemos conflictos, pero que además, pues, me ayuda a descubrirme. Así que, pues... Sí, yo creo que al final, o sea, no necesitas estar súper formado para tener cosas que decir sobre algo, ¿no? Sí que es verdad que no vas a ponerte a dar, yo qué sé, o no vas a hacer un ensayo si no estás formado en ciertos temas, o a lo mejor tu opinión puede tener más validez o menos que la de una persona específicamente formada, pero cuando hablamos de temas vivenciales, nadie sabe más que otro, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de tu propia vida. Entonces no estoy graduada en la Universidad de los Conflictos, ni tengo máster de conflictos, pero bueno, como todo Pero estás aquí... viva. Pero sí, como todo aquí, pues no se vive sin conflicto. Claro, es que esto lo hablaba yo con Roca no hace mucho, de que precisamente en este podcast es de eso, de lo que solemos hablar. Nadie pretende sacar aquí sus estudios, sus máster, diciendo, no, es que yo sé esto y estoy aquí haciendo una tesis. No, hablamos de nuestras historias personales y nuestras propias reflexiones y damos validez a todas, ¿no? Independientemente, porque somos muy conscientes de que cada uno tiene su propia vivencia. Retomando el tema del conflicto en el cine y Perdón, un saludo a Roca. Sí, hola Roca. Bueno, antes de pasar al tema del cine, yo quiero hacer una puntualización, sobre todo con el tema del conflicto, precisamente. Yo puedo haber leído 1000 ensayos, haber recibido 1000 masterclass a nivel teórico, claro, y puedo saber o repetir lo que otras personas han dicho. Pero lo interesante es lo que se está diciendo aquí. A nivel personal, cada uno tiene una forma de afrontar el conflicto, resolverlo, y eso es inexorable. Quiero decir que eso nadie lo puede discutir. Yo creo que lo que es evidente es que a nosotros es lo que nos interesa. Exacto. A lo mejor hay otras personas que les interesan más los estudios, las estadísticas y una verdad un poco más objetiva. Si la hubiera en este tema. Sí, bueno, sí. Bueno, supongo que de todo se pueden sacar estadísticas. Sí, no, verdades absolutas, digo. Ya no, eso no Claro. existe. Pero Esos son los padres. Pero claro, lo interesante es eso, la experiencia personal de cada uno, en el cual nos sentimos reflejados y nos podemos aprender y apoyar para ese crecimiento personal. Hacía referencia al programa este de Georgina, que no aportaba nada, y pues bueno, pues claro, pues por eso no ha gustado, por eso no ha enganchado. Y esa parte que has dicho, Cheli, del conflicto, de diferenciar, ¿no? Puede ser el contigo mismo sobre una decisión o con alguien. En el fondo es conflicto. Cualquier cosa que pase en estar tú decidiendo, ya sea con una persona, un trabajo, un animal o qué comer esa mañana,
No, comer no es un conflicto. A veces sí, pero Bueno, sí, no voy a a entrar ahí. veces sí. ¿Cocino o no cocino? Por me ejemplo, como ¿no? esto, me como lo otro. Pero eso, ¿no? Que al final el conflicto, sin definirlo, porque creo que es muy amplio, sabemos que al final hay algo que choca con algo y Hay algo que choca decidir. con algo. Por no cerrarlo, es que no quiero acotarlo porque creo que no hay mucho de qué Sí. hablar. Pero No. al final es un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir, cuando tú tienes un conflicto con otra persona y cuando lo tienes contigo mismo, en realidad hay dos partes de ti que están en conflicto y una es una representación del exterior, ¿no? Entonces esa persona no está físicamente contigo o esas personas, pero tú la estás representando y por eso estás como... O a veces tampoco necesariamente se representa a otro externo, sino simplemente una toma de decisión. Por ejemplo, estoy en un trabajo que me vale o no me vale, tomo la decisión de dejarlo por intentar conseguir algo mejor o me quedo en la estabilidad aunque no estoy totalmente cómodo. Ahí no está representando a nadie externo realmente. Puede ser tu otro yo, como las partes, ¿no? O la sociedad, o lo que se espera de ti, o lo que tú esperas. O sea, como yo sí que creo que hay un punto de lo que no es, lo que creemos que esperan, o creemos que debemos hacer, ¿no? La imposición y el deseo, ¿no? Claro, La eso puede imposición es ser- social, ¿no? Al final. Pueden ser factores que influyan, claro, en tu toma de decisiones. Pero bueno, que yo al fin y al cabo lo de puntualizar los tipos de conflictos era precisamente para especificar que todo el mundo puede hablar sobre el conflicto, o sea, que nadie le puede señalar a nadie y decirle, es que tú Que no no tienes sabes de nada esto. que decir sobre el conflicto. ¿Habrá alguien que no tenga conflictos en su vida? El que esté muerto. O el que viva en piloto automático, ¿no? El que... Incluso ese. Sí. Todo, Incluso todo. ese. Como dice mi padre, esta vida es un conflicto. Sí. Fíjate que ya nacer, ¿no? Sí, ya nacer puede ser un conflicto en muchos casos. El primero. Bueno, que quería retomar lo de los conflictos que han mencionado en el cine y en la televisión, lo de la Isla de las Tentaciones. Yo creo que es que vende el morbo, ¿no? Cómo el ver situaciones conflictivas de enfado, de decepción en otros, sin que te toque personalmente, sin que te duela personalmente, te otorga una posición de valor moral, ¿no? Quizá al espectador que ve desde fuera decir, no, es que este lo ha hecho fatal, porque miran, y se permiten juzgar mucho. Y creo que ahí reside el morbo que mueve mucho el consumismo, a lo mejor televisivo. Yo veo morbo como en las telenovelas y este tipo, ¿no? Que al final es todo conflicto, pero también creo que hay una parte de verte tú, no en todo, pero que aparte de hacer de juez, se mueven muchas cosas inconscientes de algo de ese conflicto que ha rozado a mí dentro y en ese juez y en ese tal nos estamos analizando nosotros mismos, hay quien se analiza más o menos, pero sí que realmente el que te guste, que te enganche es porque algo tuyo hay ahí, creo. Sí. Yo no tengo tanta fe en la humanidad. Creo que las personas que ven eso no suelen No, no, a lo mejor no lo autorreflexionar ven. tanto sobre, ay, ¿por qué me estoy sintiendo que a lo mejor está. Habrá quien lo ve, quien no, pero sí se están sintiendo identificados, sí tienen ese Sí, enganche. claro, porque todos son humanos. Pero bueno, Es que también a lo mejor, ¿no? Como el sistema, el capitalismo, las redes sociales, la facilidad con la que se ha puesto a disposición de la gente juzgar cualquier tipo de cosa, ¿no? Ha hecho como que entremos en un punto un poco maquiavélico, ¿no? En el que a lo mejor yo siento, en mi opinión, que moralmente hemos decaído y hay como conductas del vicio del deseo, entendido en su más amplio sentido, que han fomentado las redes sociales, cierto capitalismo, porque al final es una manera de vendernos y entrar en ese círculo, que han hecho como que tengamos un poco esa pérdida moral que antes los conflictos los veíamos en los libros y al final los libros los escribe gente con una cierta cultura, con un cierto hábito, con una cierta reflexión, que no es lo mismo a lo mejor que hermano mayor, ¿sabes? Entonces, o sea, yo veo, esto ya es verdad que es una opinión muy personal, pero yo veo que en nuestra generación, al menos, hablo de la gente que rondamos los 30, pasa una movida y es que puede que haya gente por encima o gente por debajo que también lo vea igual, pero como no como no la vivo, No hemos eliminado nada de... no, como no puedo hablar por la gente de otra Sí, sí. generación porque no me toca. Entonces, como que hay una que yo creo que las redes sociales y influye esto como una disociación, una capacidad de disociar, y como no somos capaces muchas veces de reprimir nuestros deseos, pues que se nos fomenta que
sé tú mismo, como si ser tú mismo fuera hacer lo que te dé la gana en todo momento sin tener en cuenta a los demás, ¿no? Y entonces hay un punto en el que, como no puedes adaptar tu comportamiento a tu moral, adaptas tu moral a tu comportamiento. Explica. Por ejemplo, es que voy a entrar en un tema súper polémico. Que me ha gustado, pero me he perdido. Hemos entrado a hablar de conflicto, vamos a hablar de conflicto. Creo que hay personas, no quiero decir todo el mundo, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, y es súper controvertido esto, pero hemos venido aquí a mojarnos. El poliamor o las relaciones abiertas, no todas, pero creo que tener una relación abierta significa o debería significar que estás súper preparado para gestionar cosas muy complicadas, que tienes una evolución personal muy alta, pero la mayoría de parejas que veo que optan por eso en realidad es porque no son capaces de gestionar el deseo de estar con otra persona, ¿no? Aunque les moleste que su pareja esté con otra persona y a su pareja les moleste, pero entonces por no gestionar ese deseo, ese impulso, llegan a ese acuerdo en una necesidad de salvar una relación que de alguna manera no está viendo un respeto y entonces eso es lo que digo, ¿no? De, como no puedo adaptar mi comportamiento y mi impulso desmesurado a mi moral, cambio mi moral y adapto mi comportamiento, ¿no? Puede ser, Muy buen ejemplo de cambio sí. moral ahora, sí. Sí, porque yo al principio te lo iba a rebatir en plan que no lo consideraba tal cual, porque creo que es la moral la que determina el comportamiento. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué moral? O sea, porque hay gente que vende una moral que no es la real. Yo creo que son en las acciones donde ves realmente la ética y la moral de una persona. Porque te pueden decir, sí, es que hacer esto está mal, pero luego si ves que esa persona actúa de esa forma, es como, vale. Esa persona no. sí que tiene que tener mucho conflicto, porque Claro. porque vive actuando de una manera y pensando de otra, Claro. pero ahí realmente sí que están actuando desde la moral, ¿no? Porque, o sea, están en la acción, cambian su moral. Si su Claro, moral lo es- del poliamor te refieres. Claro. Es que claro, justo el ejemplo que ha hecho sí que me parece válido que con tal de no afrontar quizá un conflicto de que en la relación hay unas nuevas necesidades, a lo mejor hay veces que realmente no están modificando su moral, sino que se enfrentan a cosas que pueden venirles grandes, que no saben gestionarlas, pero vamos a ver, nadie nace sabiendo y hay veces que tú quieres tomar un camino y necesitas cagarla mucho para aprender ciertas cosas, ¿no? Y supongo que no todas las personas que se... No, por supuesto que se todo el poliamor involucran. no va a ser así. Claro. Sí, Pero entiendo esa parte que al final a mí me llama también, ¿no? El tema de buscar esa salida, no porque esté muy evolucionado y pueda llevar ese tipo de relación, que si una relación de 2 es complicada, de 3, no me imagino. Eso es. Aunque en mi lista de tachar siga estando el trío, pero nada de poliamor, sino eso por parte. Pero aparte de eso, no me lo imagino. Entonces, tienes que estar muy evolucionado. A través de las relaciones sentimentales, sobre todo, maduramos mucho y te conoces mucho a ti mismo. Entonces, esa parte, y además no lo hago porque estoy más evolucionado, sino como salida a algo que lo tengo bastante inmaduro, ¿no? Eso es, no desde la conciencia, no desde una búsqueda de conciencia, porque a lo mejor, como dices tú, Chely, no la tienes y estás en un proceso de trabajarte y descubrirlo con la otra persona y constantemente rebatiendo unos límites, lo cual va a haber mucho conflicto porque va a Sí. haber que remover muchos límites Sí. y estás preparado para afrontar ese conflicto, que al contrario, desde la inconsciencia para evitar un conflicto que es, me ha engañado, ¿no? Entonces... O quiero engañarte. Y como quiero Sí. engañarte, para no engañarte, abro la relación. Sí. Muy buena puede ser ¿Y las de las dos. cuánta gente Vaya tema. lo hará Sí, porque sí. está de moda y se la quiera dar de moderno? Mira qué moderno soy, que estoy en una relación Sería otro grupo, sí, poliamorosa. el tema Sí. de meterte ahí, Y- pero no claro. por escapar, sino por seguir moda, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. pero aunque sea por moda, al final, si entran en ciertas experiencias, sacarán algún tipo de aprendizaje. O no. O, bueno, algunos, sea más provechoso o menos, pero la experiencia siempre genera algún tipo de bagaje Suma. de información. Quería retomar otro de los detalles que ha dicho María de lo de las redes sociales. No creo, o sea, mi opinión es que las redes sociales realmente no han hecho nada malo para con el sistema de valores o el conflicto. Creo que simplemente han hecho un altavoz. Y cuando has dicho lo de la generación de en torno a los 30, Tiago, que supera un poquito esa generación, Un Los de poquito. 40 y 41 también que molan. ha tenido juventud cuando no había móviles, no había WhatsApp y no había redes sociales, ¿acaso no había chismes?
Sí, no había sí, chismorreos, sí, sí. no había juicios, no había, mira esa que no sé qué, que no sé cuánto, mira tal. Lo que pasa es que se quedaba en el barrio, se quedaba En el instituto. en el instituto, en el rellano del edificio. Ahora las redes sociales han hecho que tú puedas hacer todo tipo de comentarios y sentirte invencible, no, como Inmune, como que no hay respuesta, no hay inmune. represalia. No hay ningún tipo de represalia porque incluso puedo tener un nick que no sea mi nombre ni se me asocie y puedo hacer de hater y puedo hacer mucho daño sintiéndome totalmente protegido. Es que ese es el punto de que creo que ha generado como de maquiavélico, aunque estoy totalmente de acuerdo en lo que dices del altavoz. Al final ha sacado cosas que en el fondo estaban, ¿no? Pero el punto de maquiavélico, que es la diferencia, ¿no? En que dices como Tiago o como nosotras cuando éramos muy pequeñas, que también hemos vivido esa época, ¿no? Ahí tenías que dar la cara, ya fuera a la espalda, pero tú estabas dando tu cara al decir algo de alguien. Sin embargo, hoy en día hay una facilidad para hacerse una cuenta anónima, insultar, avasallar a gente y incluso, o sin que sea anónima, pero como una facilidad para el insulto, para la vejación, que tiene que ver con que la mayoría de esa gente, si tuviera que dar la cara, pues tú No lo haría, pero seguiría siendo igual. O sea, lo que hacen las redes sociales es que se vea más la luz y la sombra, porque todas las cosas que yo estoy agradecida a las redes sociales es la visibilidad que se le ha dado a ciertos colectivos minoritarios y que tú puedas escuchar voces que de normal sin las redes sociales no escucharías, ciertos discursos, ¿no? Pero es cierto que aunque sea el mismo, sí es verdad que en la calle, en el cara a cara, realmente no se va a... O sea, no te puedes caquear. Entonces lo que fomenta redes sociales en la sombra, que la luz fomenta muchísimo también, es que te puedes caquear. Claro, porque hace un altavoz de lo que es la humanidad. O sea, realmente cómo son las personas. Deja ver sin tapujos, Claro, tanto es que lo bueno como lo malo. A lo mejor esa persona que si no utilizara una cuenta para insultar a gente lo pensaría igual, pero a lo mejor no lo diría y me parece bien que no lo diga. Claro, Me parece bien pero que esa se lo quede persona dentro. seguiría siendo igual. ¿Entiendes? Sí, pero no estaría lanzando... Al final no es lo mismo pensar una cosa que hacerla. No es lo mismo que yo piense ser infiel a mi pareja que le sea infiel. El arma de las redes sociales es o muy buena o muy peligrosa, porque se puede sí, usar. de Pero diferentes el maneras. arma, o sea, el cuchillo no mata. Mata la mano que lo empuña. Tú puedes usar un cuchillo para tallar madera, para cortar comida, como herramienta, o lo puedes usar como arma. La moralidad no está en la herramienta, sino en quien la usa. Entonces, ¿las redes sociales pueden ser usadas de forma negativa y dañina? Por supuesto, como todo en esta vida. Sí, pero sabemos que no hay que dejar los cuchillos al alcance de los niños. Sí, hoy estaba escuchando... Buena, buena. Y hay muchos Vale. niños sueltos. Sí, pero eso es inevitable, es Niños ponerle mayores. puertas al campo. Y estaba escuchando Sí, un sí, es podcast verdad. donde una cantante, bueno, le estaba en una conversación, le preguntaban, bueno, y la gente que se ha metido contigo en redes sociales te ha dicho cosas feas, no sé qué, no sé cuántas. Dice, sí, y mucha gente. Dice, ¿y cómo lidias con eso? Dice, me da igual, quiero decir que no me afecta. Entonces, claro, al final que a ti te digan algo a la cara, en anonimato o a la espalda, al final también es como te afecta a ti. Y hasta qué punto también te ayuda a curtirte y a forjar tu personalidad o tu persona o tu psique. Entonces ella decidió, dice, me da igual, cuando me digan algo, una crítica hacia mi persona constructiva, aunque no me guste, la tendré en cuenta. Cuando sean simplemente insultos o cosas que no tengan sentido, pues paso. Claro, Como- ahí está hablando una madurez grande. Y la chica joven, que es decir, Ya, más ya. chica, más joven que incluso vosotras. Bueno, pero, Sí, sí. pero No a tiene cuestión nada que de madurez. Sí, sí. Que ahí iba a decir algo. También, que creo que también es mucho más fácil enfrentar. O sea, creo que las personas que pensarían todas esas maldades y no las dirían a la cara precisamente por evitar un conflicto y son capaces de decirlas por redes sociales, el que recibe la afrenta creo que también es mucho más fácil recibirla por una red social. Duele y te puede hacer mucho daño, por supuesto, pero Por otra parte, frío para bien. En plan, claro, de no en me está plan, tocando directamente. pero si tienes a una persona, imagínate las burradas que se dicen por redes sociales, en plan hater, que te lo dijese alguien físicamente a la cara y a lo mejor gritándote, pues a lo mejor sería también mucho más traumático. Sí, pero no pasaría. Es que esa es la cuestión, claro, que a la cara no... a lo mejor algunas sí, otras no, pero sí. Sí, Pero algún no, loco no hay. podemos, o sea, obviamente hay que educar
para saber utilizar las herramientas, ¿no? Por lo que decías tú, pero aún no dejar los cuchillos al alcance de los niños. Eso me ha recordado... Y Dios, es que estoy haciendo abogado del diablo. Pero me ha Bueno, eso es bueno en un debate. Conflicto. Me ha recordado a ciertos argumentos que se enarbolaban cuando la mujer no podía votar y se estaba luchando por el voto femenino. Muchos hombres alegaban que como que era una mala idea porque no se podía confiar en el voto sobre la política de las mujeres. Y según para quién puede ser cierto o no, pero no les quitaba derecho. No sé si me explico. O sea, a lo mejor, porque sí que es verdad que durante una época la iglesia, los curas... O sea, a lo mejor meto gamba, ¿vale? Pero esto a mí me quedó grabado de algo que estudié. En su día... las mujeres eran muy religiosas antiguamente y pocos de los contactos personales que tenían eran las confesiones con los curas. Y en la iglesia los curas no solo enseñaban moral y ética familiar y personal, sino también introducían ideas políticas que la iglesia reforzaba, o sea, que tenían que ver con ciertos valores eclesiásticos. Entonces, había gente que alegaba que las mujeres cuando fuesen a votar iban a estar muy influenciadas por este tipo de ideología y que quizá a lo mejor por eso no era lo mejor. No porque las mujeres fuesen malas ni nada de eso, sino porque estaban muy influenciadas por cierto tipo de ideología y que entonces quizás no iba a ser lo más positivo. Uh-huh. Pero aunque eso fuese así, aunque a lo mejor el gran porcentaje de mujeres de la época estuvieran influenciadas por una ideología X, no les quitaba derecho a tener derecho al voto. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. Que tú tengas la madurez de hacer un uso que nosotros podamos juzgar responsable de una herramienta o en el derecho al voto de otra por historia. supuesto que no podemos decir no que es lo la mismo. use gente con cabeza y gente que no, está claro. Claro, pero sí, por eso me... Al final lo que quieres decir no es que, por ejemplo, si solo se le permitiera votar a la gente que se ha leído los programas políticos, pues seguramente tendríamos mejores políticos, pero es que al final todos tenemos derecho a votar, te leas o no te leas el programa político, ¿no? Claro, que por eso abogo, porque lo que hay que hacer es intentar inculcar educación y respeto. Y también, para no tener que restringir, ¿no? Derechos. Que desde las redes sociales inculcar, como dice, o meter más pues la cultura, el arte, al final llenar cada uno de su parte, de las redes sociales, de esa parte que queremos ver. Hombre, habría que hacer una educación integral desde el colegio, las familias, los productos de ocio, ya sean series, películas, canciones, libros, para que sean con una madurez y un respeto y que es lo que sería lo ideal. Sí. Yo he de decir que precisamente la sociedad que vivimos ahora, donde hay tanta información y tenemos acceso a tanta información, eso también lo está facilitando. Es verdad que se ven cosas feas, pero yo, por ejemplo, veo series donde te das cuenta que hasta la serie más tonta tiene... Por ejemplo, he visto una serie, Sexify, que es una chiquillada adolescente y tal, pero tiene connotaciones muy feministas, tiene connotaciones de la masculinidad positiva, ¿no? Sanada. Y entonces salen varias escenas de sexo, tratan muchos temas sexuales, entre comillas, muy sutilmente, pero en cada encuentro sexual no falta el que enfoquen el cómo sacan el condón. Y estamos hablando de que son gente joven. Sí. Entonces, sin decir nada, no paran de reforzar sexo seguro. Un ejemplo de utilizar bien. No sé si habéis dado cuenta de que en Elite están todo el rato drogadísimos, están todo el rato borrachísimos, pero no hay ni un cigarro. No, es que no he visto Elite. No, pues Elite, bueno, es una serie, yo es que me trago todo porque me encanta ese de juzgado de Netflix. Entonces me trago cosas muy diversas. Ahora estoy con las series coreanas y japonesas como muy random. Y Elite, que es una serie pues de adolescentes, tipo física o química, pero de 2020, ¿no? 2020 y tanto. Con más drogas. Sí, y entonces, bueno, es una serie súper desfasada que todo en las redes sociales se comenta mucho en plan, como vamos a ver, yo con 16 años no hacía esas cosas, ¿sabes? Pero y luego son todos muy ricos, ¿no? Entonces mucho desfase, muchísimas drogas, muchísimo sexo, muchísimo alcohol, pero no hay ni un cigarro.
Y al final es porque el resto de sustancias, ¿no? El alcohol, incluso la droga, bueno, esto ya es personal, ¿no? Pero utilizado con moderación puede conducirte a cosas positivas, ¿no? Si sabes controlarlo, pero el tabaco no te conduce absolutamente... No tiene nada positivo. No tiene nada positivo, por tanto, moralmente se ha decidido no fomentar en los jóvenes ese... Es reflejo de la a ver, sociedad. Que no te coloque. Yo no creo que sea ese el motivo por el No. cual no se muestra en un producto audiovisual el cigarro. Lo han demonizado, pero en cambio el alcohol sí que bebes una copa de vino o de champán, en las películas, en las series queda muy bien. O incluso el tema del éxtasis o la raya de coca, visualmente y en la historia pues queda cool. El cigarro yo creo que es como una campaña que se ha hecho a nivel internacional, y sobre todo los yankees, que tienen ese puritanismo hipócrita de... Bueno, Élite es española, ¿eh? Ah, sí. Bueno, Bueno, pues, pero es que la hipocresía española también. De todas Bueno. formas, es reflejo de la sociedad, porque en el fondo cada vez se ve peor el tabaco. Yo en mi ámbito antes había más gente que fumaba y ahora menos. En el trabajo, en todo, diría que hay menos. Entonces sí que veo que ha disminuido y ha aumentado la forma de mirar mal el tabaco. Entonces, a lo mejor esa serie por sí que está reflejando Pero eso. eso Viva también- las drogas. Pero eso también viene mucho de la campaña estatal que se ha hecho. O sea, porque se ha demonizado el tabaco, pero nadie te está diciendo nada del alcohol. Puede ser, ¿eh? Porque es verdad que hay muchas leyes que controlan cosas que no tenemos ni idea, y en realidad hay bastantes filtros más de los que pensamos. De hecho, yo con la oposición me tuve que estudiar bastantes temas comunes, aparte de la ley de igualdad y cosas así más concretas. Y dentro de la ley de igualdad creo que era precisamente, había una institución creada dependiente del Ministerio de Igualdad, que es el Observatorio de la Publicidad, ¿no? Entonces como que en España eso está, tú no lo sabes y tú dices, oye, qué casualidad que últimamente la publicidad como que mete cuerpos más diversos, el hombre sale mal limpiando, qué bueno la gente de la publicidad, no, qué no. buena que Está ha controladísimo decidido. todo. No, es que Sí. hay una ley detrás de fondo que censura, que vigila y que dice, oye... Sí. Entonces puede ser que es Esto verdad sí, que puede ser esto que el no. tabaco también Pero es haya que, guay. por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia en esta serie que he comentado que hay un personaje que es como un cerebrito y en un momento dado le ofrecen alcohol y ella dice no porque quiero preservar mi cerebro. O sea, porque realmente el alcohol mata neuronas. Y dices tú, vale, el tabaco no es bueno, obvio. Pero no pasa nada por beber alcohol y sin embargo el alcohol te está matando neuronas que no se regeneran. Sí, toda sustancia tiene sus consecuencias. Pero bueno, ¿Volvemos al conflicto? sí. Bueno, volviendo entonces al tema principal, me gustaría saber, vosotros personalmente, ¿cuál es vuestra tendencia? Y no me digáis, depende del conflicto. No, aquí a mojarse. ¿Cuál es vuestra tendencia? ¿Más evitativa o más confrontativa? Cuando algo molesta de alguien o ves que se sobrepasa ciertos límites. Yo tengo un trauma con el conflicto. Y yo lo tengo identificado y sé de dónde viene. Yo a priori lo evito o lo evitaba, ¿no? Porque no tenía una buena gestión del conflicto. Me ponía demasiado nervioso y al final terminaba, no digo gritando, insultando, faltando, porque no es mi estilo, pero sí me alteraba. Y claro, hay gente que confunde cuando alguien vive algo pasionalmente como que estás gritando, no. Y entonces no sé gestionar muy bien el volumen, digamos, la intensidad. Y eso lo he ido trabajando con los años y demás. Pero sí es verdad que, digamos que hasta los 30 y alguno he evitado el conflicto porque por un tema personal de un traumita. Y después ya sí que lo he ido trabajando, intentar antes de enfrentarme a algo o a alguien, no siempre tiene que ser a una persona, pues a una situación, a mí mismo o cualquier cosa, es, vale, párate, haz un estudio DAFO, escribe que sí, que no, como lo ves, consúltalo con la almohada, y entonces sí. Y con las personas me ha pasado de ser una persona muy pasional en una controversia o en pensar diferente de otra persona, y decir, oye, no, relájate, y puedes decir lo mismo con un tono más pausado, más flojito, pero claro. Pero eso se aprende. Se aprende, pero se aprende desde casa, desde la cuna. A mí me viene de que en mi casa no se ha gestionado muy bien el conflicto porque no podía haber conflicto,
por un padre autoritario, de la vieja escuela, tal que cual, y todo lo que queráis se pueda decir de una persona que nació en el año 36, que ajeno a la sociedad y al mundo actual, Claro. en el cual todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede hablar, todo el mundo tiene derecho a voz, a voto, y que alguien opine diferente a ti, no se acaba el mundo. Y no te lo tienes que tomar como una agresión. El tema es que mucha gente se toma una opinión diferente a la suya como una agresión. Y yo creo que eso es generador de conflictos. Y como digo, hasta los 30 y algunos yo tenía que llevar cuidado evitaba el conflicto porque sabía cómo me ponía. Hasta ¿Puedo, que... puedo, ¿Sabes cómo me pedir- pongo? ¿Puedo preguntar que especifique un poco más? O sea, como que te ponías como. O sea, que te alteraba. Me alteraba, pero y levantaba la voz Ah, y a lo mejor hacía aspamientos, pero nunca atacaba a la persona. Te dejaba llevar por el cabreo, ¿no? por la simplemente, pasión. por la Sí, pasión. el cabreo, la pasión. Más que tampoco era un cabreo. Yo podía estar, tú piensas una cosa, yo pienso otra, estamos hablando y a lo mejor bueno, me alteraba, levantaba la voz, nunca faltaba el respeto, nunca te gritaba, nunca amenazaba, obviamente todo eso no, pero sí a lo mejor levanta la voz y hace aspamientos y mueve los brazos y tal, y la otra persona lo puede sentir un poco de, oye, Amenazante. relájate, que no te he dicho nada. Y claro, yo me daba cuenta y decía, es verdad, Tiago, relaja que no es para tanto, pero claro, te dejas llevar por esa mala gestión de querer defender con vehemencia tu postura. Pero porque de alguna forma te sientes atacado. O sea, porque sale una defensa realmente. A ver, siempre he tenido claro que desde bien pequeño que yo opino sobre cosas de manera diferente que otras personas y los respeto porque siempre he pedido respeto hacia lo mío. Ese no es mi problema. Mi problema es la dialéctica. El evitarlo, como No, he no, dicho antes. El Ahora, evitar el conflicto, porque sé cómo me pongo, no, pero el tema de el debate. A mí me gusta el debate y lo vivo con pasión, incluso me gusta razonar, buscar el punto flojo del razonamiento de la otra persona, porque eso lo he trabajado mucho de niño, era un pasatiempo que teníamos un colega y yo. Pero claro, esa pasión la pones en una conversación con alguien que no está acostumbrado y se puede sentir agredida esa persona, y con toda lógica Pero porque yo creo que también es distinto lo que es el debate en sí. Y te lo digo porque yo vengo del mismo caminito. La pasión del debate es una cosa y la gestión del conflicto otra. Sí, sí. Porque yo soy una apasionada de la vida, que también nos ponemos aquí a debatir algo, yo qué sé, el sexo de las abejas, y yo me emociono y puedo, pues eso, levantar la voz, mover las manos, tal, porque me apasiono. Pero cuando hay un conflicto, esa pasión sí que viene quizá desbordada porque puedo sentir como... es un conflicto igual, pero es un conflicto que tú acuerdas con los demás fuera de ti. Vamos a debatir sobre esto, Claro. me gusta, voy a meterme yo, pero elijo meterme. El otro conflicto me ha salpicado, ya estoy ahí. Entonces, Y no me es que se siento desborde, atacada. es que tu emoción propia realmente, Claro. ¿no? Yo creo que se correlacionan. La mala gestión de un conflicto viene de un conflicto con otra persona, viene de que yo no sé gestionar el conflicto o no sabía gestionar el conflicto. Que se aprende con Que se esa aprende. trayectoria. Entonces, uno reflexiona, medita, pone un poco de atención. Oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está el problema? ¿No? ¿Dónde me duele? Entonces, trabajas eso y bueno, y creces como persona y uno, pues bueno, Y trabajar- desarrolla habilidades. y desarrolla. Trabajarlo es ponerlo en práctica. Yo, por mi parte, voy también al palo de Tiago, que lo veo un poco en el pasivo-agresivo. Por eso me ha gustado cómo has hecho la pregunta, María, porque no has dado opciones. Has dicho, ¿qué hacéis? ¿Lo evitáis? Me gusta que haya sido así radical. Pero es que es así realmente. Creo que en todo hay como dos polaridades. Y luego, no has dado opciones realmente. Lo que has dicho, que son dos opciones, hay un de 0 a 100. Uno de nosotros estaremos en 70, otro en 50, otro en 30, ¿no? Pero estamos hablando de lo evitas, eres pasivo, o lo enfrentas constantemente, eres agresivo, ¿no? Y supongo que lo ideal, como en todo, es irse más al equilibrio. Sí. Yo sí me identificaba antes más con el pasivo-agresivo, sigue siendo
creo que todos en personalidad estamos más cerca de un polo, por personalidad. Que por personalidad siempre vas a estar ahí, que es difícil que por personalidad te vayas al otro. Difícil me refiero a no ser que algo traumático o algo que sea muy fuerte te pueda dar la vuelta. Si no, tu personalidad va a ir por ahí. Si estás en un 30, vas a poder llegar a lo mejor al medio, todo el mundo puede llegar. Pero es raro que de un 30 llegue a un 80 en tu vida, a no ser que haya algo grave. O sea, que tu lucha es partir de 0 y llegar a 50 o partir de 100 y llegar a 0, a la 50. lucha de o sea, todos creo que debería ser llegar más a 50, llegar ¿no? al equilibrio, Y pero yo en desde mi un caso, punto de otro. claro, pero yo sigo siendo pasiva-agresiva mucho más, llegando a 50 ya al equilibrio que antes, pero me sigo identificando, pasiva-agresiva no, perdón, eso es lo de antes, me sigo identificando más con el pasivo que con el agresivo, Claro. o sea, con el que evita. Yo es que te iba a preguntar que a qué te referías con lo de pasivo-agresivo, porque justo estaba identificando evitativo como pasivo y Porque- afrontar como agresivo. Entonces no entendía la... Creo que el La referencia. conflicto al final sale. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos cada uno? En mi caso, me he visto reflejada mucho antes de mi vida con lo que ha dicho Tiago, porque lo evita hasta que explota. Acaba saliendo, por eso es pasivo-agresivo. Ujú. Mi tendencia es a evitarlo, pero te cae, porque a todos nos cae. Vale, ¿Cuántos- pasivo-agresivo por el explote, ¿vale? Ya lo cuántos entendí. O sea, que no- está en la misma posición que ellos tres. Estoy en O sea, que ellos pasivo, no. realmente, pero todos llegamos a enfrentarlo y si no has llegado al equilibrio, pues te vas al otro extremo, Claro. que es el agresivo. Entonces aguanto hasta que digo, me cago en a mí no me pisas tú. Pero ¿cuánto he aguantado para llegar a ponerme en mi sitio? ¿Y por qué me he tenido que ir al otro extremo? Pues porque no estaba más en medio, ¿no? Qué fuerte, es que me parece súper interesante, porque, bueno, yo soy el otro polo. O sea, yo soy de... Necesito hablar las cosas en cuanto pasan y lo antes posible y entonces como veo mucho la evitación del conflicto y justo hablando con una amiga un día, que ella también es más evitativa, como que desgranamos todos esos mecanismos que cada uno tiene y ella me decía, es que yo tengo miedo que si enfrento el conflicto hay un problema, entonces la otra persona no me quiere. Y yo El dije, ya, es rechazo. que yo tengo miedo de que si no hablamos del conflicto se enquista, explota por otro lado y entonces la persona no me quiere. Es Tu buenísimo. gestión es mucho más sana, porque realmente, o sea, yo por ejemplo vengo, Mm. es más sano, o sea, ella no ha hablado de ser agresiva, ella ha hablado de afrontar el conflicto, de que Afrontar ella el conflicto asertivo. necesita hablarlo. Luego mi lucha, por ejemplo, que también, o sea, es por ejemplo no ser tan impulsiva y entender que a lo mejor la otra persona necesita sus tiempos. Su por tendencia Claro. sí iría porque más mi para el otro lado. tendencia es ya, venga, vamos a hablarlo y a lo mejor la otra persona no está preparada para hablarla porque está en un punto como el vuestro, por ejemplo, evitativo, a lo mejor necesito madurarlo, necesito calmarme, tal. Y entonces mi ejercicio ahí es aprender los tiempos del otro, entender el otro que es súper contrario a mí, qué razonamiento está haciendo y no... A ver, Y es qué que bien llegar, ahí... que no se me vaya esa idea, qué bien llegar con tu amiga al momento de estamos en posiciones súper distintas, cada uno en un extremo, por lo mismo, por el miedo al Sí, rechazo. sí. Pero es que realmente a mí aquí ya me surge la duda porque yo en mis relaciones he sido así. Yo he necesitado hablar las cosas. Cuando he tenido pareja necesitaba hablar las cosas y he tenido que gestionar precisamente eso, el respetar, incluso llegar al acuerdo, decir, vale, yo voy a necesitar hablar esto. Tú no estás preparado en este momento. Me espero. Te voy a respetar en tu tiempo, pero tú tienes que respetarme en mi necesidad de hablarlo. La Entonces, asertividad Es es que eso es mirar. un equilibrio difícil, La ¿eh? Claro, asertividad de mirar. Tu necesidad era el otro. Spoiler, nunca se hablaba. Spoiler, no estoy con él. Pero a lo que voy es que yo, por ejemplo, en relaciones tendía a hacer eso, ¿no? Pero analizando la pregunta inicialmente me salía más un... Creo que evito el conflicto, me cuesta... ¿No? Vale, quizás no. Pero lo que me decía, lo que estaba diciendo Tiago me resonaba mucho. Y incluso he visto mirando hacia atrás, porque él ha contado un poco su trayectoria de su infancia, de su padre y tal, que yo, por ejemplo, en mi casa pasaba algo parecido, la figura paterna era un poco parecida, y claro, es que yo donde crecí, tú no podías abrir la boca. O sea, no... es que la diferencia, la opinión diferente a lo establecido jerárquicamente, era cortado de raíz. Se entendía como un ataque, como una ofensa. Tú no podías cuestionar absolutamente nada. Entonces, claro, cuando tú creces en un entorno donde el de arriba dice blanco y es blanco porque sí, porque lo digo yo. Y yo recuerdo
una pelea con mi padre, siendo yo muy jovencita, pero es que es para reírse, te juro que es que yo la viví un poco dramática, pero tú la representas y es de risa. O sea, mi padre era como, ¿por qué lo he dicho yo? Y tal, y yo, vale, que no me digas más, o sea, que te calles, y yo, vale, que te calles, y yo, o sea, y es que a mí me salía automáticamente el vale de, vale, lo acepto, o sea, me estás diciendo que no puedo pensar, que me calle, vale. Pues es que le estaba jodiendo que yo dijera vale, porque es que no podía siquiera decir vale. No estás completamente sometida. Claro, o sea, era, no puedes pensar esto, o sea, nos peleamos tal, que no, porque lo digo yo, vale, que te calles. Un estilo pasivo se calla. Vale, pues claro, también he de decir que creciendo en ese entorno era muy difícil, o sea, bueno. Sí, pero digo, ahí me ha venido una frase de mi padre. Atención a la magnífica. No pienses, obedece. Claro, es que es eso. A día de hoy lo sigue diciendo y yo le sigo dando a represalia, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Qué pasa? Si hemos crecido con esa... Yo tengo gracias que mi madre era todo lo contrario, entonces vi un poco las dos. Pero ahí se mete la personalidad. No es solo qué aprendemos y qué vemos desde pequeños, que hace mucho, sino cómo nuestra personalidad, cómo enfrentamos eso. Hay quien se calla y hay quien dice, vale. Yeah. Porque aunque tú crees que estabas sumisa, tú no estabas sumisa realmente. Estabas diciendo, yo voy a decir la última palabra. Sí, de hecho el vale es un poco también como, pues vale, Sí. ¿sabes? Vale, me Aunque callo. había aceptación, porque al Ahí- final es tu padre, figura paterna, pero estás defendiéndote. Sí. Yo en muchos casos no lo he hecho, conforme he crecido y viendo la influencia de los dos y por personalidad y ciertas cosas, pues sí que he ido mucho más a ese, claro que pienso, papá. Un abrazo aquí a los papis que os queremos. Mucho. Que bueno, pues entonces, vale, entonces no, entonces yo soy más confrontativa. Aunque no por ello le tengo menos miedo al conflicto, pero sí necesito. A mí ha habido una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho María, lo de entender que si yo necesito hablar las cosas inmediatamente y la otra persona, puede ser mi pareja, mi hermano o una amistad, necesite un tiempo para calmarse, porque ahí es donde yo me siento identificado, que seas consciente de ello y digas, vale, yo quiero hablar las cosas ahora mismo, la otra persona quiere dejar pasar un día, vamos a hacer una cosa intermedia, ¿no? Vamos a tomarnos un paseo, 2 horas de descanso y después hablamos. Sí. Y eso sería lo maduro, ¿no? Llegar a un punto intermedio en ambas direcciones. Y yo creo que sería el primer paso para una resolución del conflicto positiva. Claro. Sí. Pero claro, no tiene que ser, vamos a hablar las cosas ahora mismo. Porque No. ¿y si yo no quiero? ¿Y si O yo no no puedo. puedo? O que no estás puedo. preparado, porque yo lo que también veía cuando a mí me pasaba eso con el que era mi pareja, es que a él la emoción le desbordaba. Y entonces él no era capaz de afrontar esa conversación de una forma asertiva y sana. En ese momento necesitaba calmarse, tomarse su tiempo y poder hablarlo en frío. Claro, es que ahí es como el encuentro entre las dos posiciones y que haya una intención también de que cada uno mejore en su campo, ¿no? Porque a mí me pasó con un amigo hace poco también, que bueno, hace meses que llevo esperando que se disculpe. que se calme. Ah, vale, no. No, que se calme. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, en mi caso estoy haciendo un esfuerzo que flipa, ¿no? Pero en su caso... Si han pues, pasado meses... Claro, en su caso no está siendo capaz, a ver, no solo conmigo, sino en general por sus circunstancias con muchas otras cosas. Pero él no está siendo capaz de encontrar un punto de encuentro por sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el encuentro, porque claro, ¿qué pasa? Que a mí me da ansiedad que no lo hablemos y a Claro. ti te da ansiedad hablarlo. Entonces, ¿dónde encontramos ese punto medio? En el diazepam. En el olvidar, sí. Yo iba a decir Volvémonos. en los límites. O sea, en Sí, pues esa es la respuesta. en poner límites, porque claro, a mí me pasaba eso. O sea, spoiler, no lo hablábamos nunca, spoiler, Ya. lo dejé. O Ya. sea, No hubo un punto medio. no, porque al final tienes que poner límites. Si acordamos, venga, una semana. O sea, vamos a esperarnos una semana. Pausa una semana con este problema. Pero, coño, en una semana vamos a afrontarlo, vamos a hablarlo y a gestionarlo, porque si Sí. no eso sigue, el elefante sigue ahí. Sí. Poner límites teniendo en cuenta tu necesidad y, Y la del suya, otro. por Sí. supuesto. Y luego en relación a lo que estás comentando también de la pasiva agresividad, que también es una forma a veces de enfrentar los conflictos muy turbia, ¿eh? Porque hay ahí en el fondo incluso una manipulación y una sutileza a veces también que para el que lo percibe, ¿no? Es como, me ha recordado también hace poco, tuve una situación un poco
random. Trambólica. Sí. Estaba como en un contexto como de... no era una comida familiar, pero un contexto similar, ¿no? Y entonces había a mi derecha unas personas que eran personas como de unos 60 años, unas parejas de 60 años, 50 y tantos. Y estaba yo también con mi pareja. Spoiler de la historia, porque verdad, spoiler, mi pareja es una chica. Y nada, estamos comentando... hablando en temas generales, ¿no? Una de las parejas tenía también hijos de mi edad, no sé qué, entonces estaba diciendo, no os caséis por la iglesia, por favor, no os caséis por la iglesia. Fantástico. No te preocupes, no Que te no, preocupes. claro, y yo le dije... Ni aunque quiera. Yo le dije, pero si soy lesbiana, ¿cómo me voy a casar por la iglesia? Y entonces la señora, en ese momento que no había... Yo sé si a lo mejor no había pensado que la persona que había a mi izquierda era mi novia, o no había hilado, simplemente. No, a lo mejor sí lo sabía, puede ser que lo sabía, pero no había hilado. Entonces yo le dije eso, dije, señora, pero si soy lesbiana, ¿cómo me voy a casar por la iglesia? Y entonces la señora se quedó como bloqueada, me miró y me dijo, pero no te pongas roja. Y yo me quedé pensando, qué raro que me haya puesto roja, porque de primeras dije, me he puesto roja. Qué raro que me haya puesto roja si no he sentido vergüenza. Pero a veces también el ponerte rojo es como muy inconsciente y muy random. Entonces dije, puede ser. Y como llevaba un jersey morado de broma, le dije, el reflejo del jersey, ¿no? Y salí de la situación. Y ¿No sabías si lo sabía ya antes? no estoy segura. Bueno, el caso es que dos días después me vino a la cabeza, estaba yo torraya pensando, ¿por qué me puse roja yo ese día? Ante eso sí lo tengo ya más que mascado, porque puede ser que hubiera sido otra época de mi vida en la que hubiera dicho, venga, voy a hacer el esfuerzo de afrontar esto que me da. Pero en este momento, pues no. Y le dije a mi pareja, Martina, me puse roja. Y me dice, que va, no te pusiste nada roja, proyectó su vergüenza en ti de una manera. Además, mi pareja, que está haciendo un máster de arte terapia en la rama psicoanalítica y está como muy en esas movidas, ¿no? Dice, que va, proyectó completamente su incomodidad, no sabía dónde meterse. Papá Freud. No sabía dónde meterse ante tu comentario y entonces te lo proyectó a ti y pensé, jope, qué turbio. Porque cuando tú le dices a una persona en una situación donde no hay súper confianza, te has puesto roja, lo más normal es que esa persona después de eso se ponga roja. Sí. Entonces la profecía autocumplida, y al final es una manera de manipulación, ¿no? Y de no enfrentar esto que estoy sintiendo, así que ¡pum! Te lo devuelvo una pelota. Una defensa que ni siquiera creo que fuese consciente. Ella, tampoco, o sea, sí. La que proyección siempre es defensa. Puede ser consciente o inconsciente, pero es verdad que todos proyectamos y ahí se ve claramente Sí. la proyección de... estás roja tú, no yo. Pero a mí me ha hecho gracia lo de quedarte un tiempo, o sea, como cuando te pasa algo que a lo mejor en un momento dado ni siquiera lo identificas como un conflicto y después te viene la De iluminación. Ujú. Es que hoy justo me ha pasado una cosa de esa. He tenido una conversación, dudo mucho que nadie de mi trabajo vaya a escuchar esto. He tenido una conversación hoy con mi jefe de que se me vence el contrato y a mí cuando me hizo la entrevista me dijo, estas son las condiciones iniciales, pero cuando hacemos un año hacemos valoración, aquí el periodo de prueba es de un año y al año pues hablamos, nos sentamos y vemos y según tal pues actualizamos. ¿Qué pasa? Yo en un primer momento estaba contenta con mi sueldo, pero es verdad que mi sueldo en febrero de 2022 no cunde lo mismo que ahora. Y estoy gestionando responsabilidad. Entonces yo quería hablar, no quería que se escaqueara, porque si no lo busco yo, no se habla. Quería hablar con él y plantear qué tal, cómo ha ido, ¿estáis contentos conmigo? ¿No? ¿Queréis que me quede? ¿No? Si me quedo, ¿con qué condiciones vamos a mejorar? ¿No? Cosa que Tal. deberían hacer ellos, pero bien por Sí, sí, pedirlo, no. porque Asher te iba pidiéndolo si no lo hacen. Escúchame, que yo... Bueno, no voy Hombre, a no le hablar. interesa hacerlo. Hablaremos al final. después, cuando cerremos el micro. La cuestión es que había un momento que me ha dicho que no me iba a subir el sueldo, que, bueno, pues como que la empresa no estaba en condición de subir sueldo, tal. Y es alegado, dice, fíjate que yo he tenido que cambiar de coche, que yo llevaba un Porsche que gastaba 1.000 euros en gasolina y he tenido que deshacerme del Porsche. Pobrecico. En ese momento- No, por ese Qué de Espera, Porsche. espera. y tú por pensando que favor. no te daba para los tomates. Escúchame, en ese ¿Qué cojones, tío? en ese primer momento a mí me ha entrado el discurso y lo he entendido como, vale, o sea, desde arriba ellos mismos están gestionando que a lo mejor la empresa no va súper tal y están gestionando recortes.
Pero es que después me quedo pensando, hostia puta, pero es que está comparando llevar un Porsche y gastar 1.000 pavos de gasolina, que se lo ha dejado para llevar un Mercedes, a que yo pueda pagar mi hipoteca. Digo, no me jodas. Qué huevos. Entonces, es que esa iluminación me ha venido horas después. Y dices Sí. tú... O sea, vale, ese ruido era mi mano contra mi frente. Es que a lo mejor sonaba Sabido raro. Sí, puede ser. Quiero decir, cómo realmente ahí había un conflicto que ni siquiera he visto en el momento. Estamos muy vulnerables y sobre todo en situaciones así, cuando quieras que no una posición mayor, eso no lo eliges, no es que tú te pongas por debajo, sino que hay una jerarquía en la empresa y es tu jefe. Entonces, cuando hay una posición mayor, tú estás pidiendo algo que asertiva, es tu derecho, sabes que lo tienes y tal, no estás pendiente de ese ataque realmente, tú estás a mí me ha pasado muchas veces en situaciones de trabajo de luego decir, pero vamos a ver, ¿en qué momento has dicho esto si te ha dicho lo otro? ¿No? Pero estás tan vulnerable y enfocar en lo tuyo, que es normal el hecho de en ese momento ni verlo. Ahí no has evitado conflicto, ahí ni lo has visto. Hasta te has puesto en su lugar y dices, esta me está haciendo fuerte. A mí me pasa mucho eso en circunstancias familiares, en plan, no soy consciente de cuando me han podido decir burradas, que me han dicho burradas hasta que no lo he pensado después en frío. Incluso hay veces que me han dicho cosas que hablándolo con una amiga, mi amiga me ha tenido que sacar otros 2 personajes para que yo fuera consciente de lo que me estaban diciendo. En plan, si esta persona le dijera, si este hombre le dijera a su pareja mujer esta cosa, ¿no? Para además sacarlo más del contexto familiar, ¿qué sería, María? Y yo, hostia, un pedazo de hijo de puta. Perdón, no sé si podías soltar. Claro que sí. No se puedes decir palabrotas, ¿no? Pero Sí. Aquí se vale todo. Te aquí cojo vale eso todo. como estrategia de solucionar un conflicto, de darte cuenta primero para ir a enfrentar ese conflicto. Sacarlo fuera de ti. El que si otra persona tal, y lo hacemos, no nos somos conscientes de lo poderoso que eso te saca a ti y dices, qué cabrón. sí, exactamente. Y pues dije, hostia, joder. Pero si no lo hacemos, no te das porque Sí. estás tú ahí con esa vulnerabilidad o eso que toque en ese momento. Y hay ciertos ámbitos en los que tú has normalizado tanto ciertas conductas porque has aprendido con esas conductas. Entonces tú no sabes que algo es raro hasta que no ves otra cosa, ¿no? ¿Cuántas veces en terapia cuentan una cosa y yo digo, vale, si viene una amiga o un amigo y le pongo un poco en situación el preámbulo, de repente le cambia la cara y coge una actitud todo diferente, digo, pues, esta eres tú. Claro, pero ¿No? obviamente en el ámbito familiar hay otras circunstancias que no te hacen ver con claridad. Las emociones no te hacen ver con claridad el comportamiento de otra persona y identificarlo. Si mi madre es una hija de puta manipuladora, que lo es, que lo ha sido. Para solucionarlo. Que lo ha sido, Para suavizar, ¿no? No, que lo ha sido. Claro, yo no quiero decirle a mi madre hija de puta manipuladora, pero lo ha sido de manera consciente y consciente. Pero lo ha sido. Y no has Lo tenido que otra pasa madre que para yo- comparar. y no voy a querer juzgarla porque yo a mi madre la quiero muchísimo, como si fuera mi madre. Entonces, claro, pero cuando te viene alguien de fuera y te dice, no, es que cuando tu madre te está dando aquí la vuelta, no sé qué, no sé cuánta, te está manipulando. Claro, cuando otra persona te lo objetiviza contándotelo, dices, hostia, pues es verdad. Claro, es que yo creo que parte de la madurez también es ver a nuestros padres, a nuestros referentes como seres humanos que se equivocan y creo que también Y con sus propios traumas. perdonarlo, Totalmente. claro, ser Claro. conscientes de dónde vienen, de qué hablaba cuando decían eso. Yo, por ejemplo, con mi padre, que tuve muchísimo conflicto, llegué a un punto en el que vi a mí la problemática que él podía tener como una enfermedad. O sea, no sé tanto si derivó realmente en una enfermedad mental, posiblemente sí, pero yo llegué a identificar que su trayectoria le había hecho ser como era, que no había sabido desarrollar otras herramientas ni otras capacidades y que, por ejemplo, cuando me imponía lo suyo sin ser capaz de escucharme era porque se sentía amenazado, o sea, no sabía gestionar las cosas de otra forma. Entonces, llega un momento en que veas a tus padres y dices, vale, se ha comportado así, ha sido maltratador, manipulador, lo que sea. Pero es que no saben hacerlo de otra forma y lo importante es identificarlo para yo poder gestionarlo de una forma sana. Y que lo han hecho lo mejor que han sabido y han podido. Y no lo han obviamente. hecho tan mal. No, claro. Porque claro, mira claro. cómo estamos. Sí. Estamos tocados, pero escúchame. Bueno, Darwin diría que más o menos... Bueno, yo no, porque hijos, según él, no podrían tener, o sea, que yo estaría ya a punto de agotar mi rama. Pero según Darwin hemos sobrevivido, o sea que... Yo he de decir que en muchos casos conozco muchas personas que vienen de situaciones
o sistemas familiares muy conflictivos y hemos salido muy bien. Para venir de donde venimos. Demasiado bien. Para venir de donde venimos Sí, salió sí, muy sí. bien. Bueno, es porque hemos hecho una buena gestión, hemos aprendido, hemos hecho un crecimiento personal. Nos hemos responsabilizado. Y Sí, lo que de yo lo no que sé, traemos. lo que no sabría, que esto sería otro punto de debate, si no hubiéramos tenido ese conflicto de ¿Estaríamos tan intrafamiliar, bien? o seríamos como somos, claro. Como O- somos, no. Yo creo que no. Obviamente, pero hubiéramos crecido a nivel personal o madurado a nivel personal tanto como... Claro, es que... Yo creo que no. Todo pasa por algo. Yo creo que las vicisitudes, no sé si lo he dicho Sí, bien, sí, sí. de la vida precisamente te fuerzan, o sea, a mejorar. Y hay gente que no vive ciertos conflictos y puede verse como una persona más normal, más estable, que no tiene problemas, no tal, pero no tiene esas herramientas que a lo mejor tú tienes. Esa experiencia, claro. A esa persona le tocará vivir los conflictos que Claro. a esa persona la van a crecer y a nosotros nos han tocado Sí. cada uno los conflictos que necesitamos. Yo tengo una visión muy psicoanalítica de eso también y O que pienso nos merecíamos. que al final la herida con la que naces condiciona tu lucha toda tu vida y que todo el mundo nace con una herida, cada uno con la suya. Y los conflictos te ayudan a ir conociendo esa herida y sanándola. Y, Sí. y yo me quiero poner un poco más profundo, y ya no solamente con tu herida, sino con la herida que heredas de tus Sí. progenitores que no han sanado y que te trasladan de manera inconsciente y consciente. Claro, porque Y estás es sanando jodido. tu árbol genealógico, pero sobre todo ya no solo a nivel personal lo que nos nutre a nivel personal, sino lo que nosotros somos capaces de nutrir a los demás con nuestra experiencia. Porque al final cuando tú hablas desde tu experiencia, eres capaz de mostrar como te hacía a ti tu amiga, que te sacaba, ella lo estaba viendo muy claro, porque a lo mejor en su proceso ella ya tenía algo más aprendido que tú. Y te estaba haciendo ver algo que tú no estabas viendo. El inconsciente colectivo. Entonces, ¿cómo precisamente el hecho de haber vivenciado algunos traumitas o algunas experiencias difíciles nos han hecho desarrollar ciertas herramientas y podemos compartirlas? Y luego estábamos diciendo también cómo afrontamos los conflictos, ¿no? Que si éramos evitativos, que si éramos confrontativos, pero no hemos olvidado de otra forma de afrontar los conflictos muy importante y muy interesante, que es mediante el arte. Claro. Que también está ahí y al final a lo mejor te acaba desembocando una de las otras dos inevitablemente, ¿no? Pero al menos para mí hay conflictos que no he tenido que evitar así de esa forma. De hecho, cuando a lo mejor tengo una situación que me genera mucha impotencia o incluso a veces como, bueno, ¿quién era? Ay, ¿cómo se llamaba el director de Kill Bill? Tarantino. Tarantino me salía- Que si decía no que hubiese sido- si no hubiese sido por el cine sería un psicópata, decía claramente, ¿no? Y es verdad que a veces sentí mucha rabia, incluso deseo de venganza contra alguien, ¿no? Y sabes que actuar solo complicaría la situación, evidentemente, porque ya tienes una edad y te has equivocado muchas veces para saber que tienes que dejar, ¿no? Entonces, pues, cojo y escribo un guión y escribo las locuras que haría y además por días, porque ahí sí que tengo toda la libertad. Y entonces la lío pardísima en ese guión y ya luego como que de repente peso menos. Y de hecho hace poco me pasó una situación así y me monté una historia en mi cabeza y lo hablaba con otra amiga con la que a veces nos juntamos a hacer guiones. Ya a ella le había pasado también una situación muy injusta y acabamos las dos, ella desarrollando también su venganza y acabamos cerrando los finales en una venganza conjunta en la que nuestro último acto incriminaba a las dos personas que nos habían atacado al mismo tiempo. Qué bueno, qué bueno. Es catarsis total. Sí, claro. ¿Cómo? Y lo has dicho muy interesante el tema de, no sé si luego esto haré igual o no, pero a mí me ayuda a soltar al final el irte a un lado a otro es no controlar la emoción. Y el arte lo que Claro. está haciendo es poder sacar esa Gestionar emoción, la emoción. sacarla. Porque al final si no la sacas, y si la sacas cuando no, es como los dos. No la saco para un lado, la saco demasiado. Voy a conocer yo mi emoción, voy a sacarla encima a través del arte, ¿no? Tarantina, haz alguna peli, por favor. No, pero otra cosa muy interesante es que cuando tú gestionas el conflicto mediante la representación teatral o guion, tal, tú te obligas a ponerte en el papel de las personas con las que tienes el conflicto, porque tienes que dialogar. ¿La sofá? Tienes que hacer su diálogo también, ¿no? Entonces, como es virtual y como tú tienes que ser esa persona, te obliga en cierta manera a empatizar. Al final,
esa persona sigue siendo tú, porque todo eres tú, ¿no? Pero te obliga a ponerte en lugar de esa persona de la otra manera que con el simple cabreo no lo harías. Y ahí ya hay una reconciliación y un acercamiento a llegar a ese punto un poquito más preparado del conflicto. Sí, estás gestionando la emoción y siendo asertiva y empática a la vez. Hmm. A través de posicionarte en todos los roles de la situación, todos los papeles, para poder entender también un poco más a la otra persona, aunque sea desde tu propia perspectiva. Eso lo hago yo con lo que llamo chapas. O sea, yo hago Otra películas a tope, pero no son creativas, ni nadie las querría ver, pero me las monto yo en mi cabeza y al final es lo mismo. Sí. Eso de que no son creativas, no estoy de acuerdo. Bueno, sí, serán súper creativas, pero no son entretenidas. No, la función de entretenimiento son prácticas para mí. Entretenidas para el resto lo dudo. Pero que al final yo lo que llamo darle la chapa a no sé quién, en plan tengo un problema con Paula y a lo mejor me tiro 2 días dándole la chapa yo en mi mente, en plan manteniendo conversaciones con ella. El discursito, ¿no? Y lo que ella me respondería y no sé qué. Y al final Visualizando. y al final es eso, o sea, yo estoy inconscientemente, porque no lo hago de forma consciente, poniéndome en su lugar y viendo cómo se defendería ella de lo que yo le digo. Y al final me voy dando cuenta, al menos, de qué percepción puedo tener yo de su dolor. Que pues a lo mejor no tiene nada que ver, pero por lo menos ya hay un punto en mí de ser capaz de percibir cuál puede ser su situación emocional ante el conflicto. Que la empatía es intentar ponerte en esa situación. Nadie te dice que puedas lograr saber cómo siente esa persona, pero que tú tengas la capacidad y el interés de intentarlo, eso es lo que ella hace. Me parece muy interesante porque yo siempre he visto el teatro terapéutico como algo súper catártico en el sentido de, pues si hablamos de alguien pasivo, ponerle en un rol agresivo y al revés, tomar la situación en los dos papeles, pero lo que estáis diciendo vosotras dos también es esto, es coger roles. Y entonces en el tuyo, claro, no, porque yo el tema artístico de guión ni lo tengo en mente, pero es lo mismo, pero creando el guión. Que incluso pues todavía más ponerte tú cuando te lo das la dirección, ya sabes qué te toca hacer, pero tú creas el guión de los dos, me pongo en su lugar. Tú le das chapa, me pongo en su lugar, también estoy soltando mi emoción, intentando cogerla del otro. Claro, para mí el ejercicio cuando hago el guión es que su respuesta tiene que ser coherente. Claro. No puede ser lo que yo creo que haría dentro de mi ego y dentro de mi situación, no. Tengo que dar un cuerpo a ese personaje, una historia, una circunstancia, entonces tiene que ser coherente. Entonces yo tengo que bajarme, tengo que aceptar un punto como de humildad y bajarme y decir, ¿qué haría yo si fuera esta persona? ¿No? Y entonces ya sacas tu lado bueno, porque tú eres bueno, ¿no? Tú eres el bueno de la película, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo si fuera? Entonces como que ahí, ese ejercicio... Sobre todo en un momento jodido, poder preguntarte y trabajar sobre ello del qué haría yo, ya es mucho camino avanzado dentro de... Y sobre todo también mencionando el tema del arte como forma de gestionar un conflicto emocional, porque yo, por ejemplo, en mi caso no son tanto conflictos con otras personas, que también, pero para mí el arte siempre ha sido algo muy, muy propio. Aunque yo pueda tener un conflicto con otra persona, cuando utilizo el arte de forma catártica, es a nivel personal, mío. Es como, tú a lo mejor con el guión puedes gestionar algo, a lo mejor es lo mismo, no lo sé, lo estoy hilando con pinzas. A ver. Yo, por ejemplo, he hecho trabajo a lo que yo llamo alquímico, que es intentar a través de la obra artística buscar una simbología. O sea, he estudiado poco, me he interesado poco, pero me ha interesado algo sobre los dibujos alquímicos y cómo intentaban a través del simbolismo describir mensajes muy profundos a través de símbolos. Y entonces yo he intentado también a través de simbología hacer dibujos que intentasen conseguir un objetivo emocional. Por ejemplo, hacer un dibujo de perdón. O sea, a un conflicto con una persona muy profundo que yo no conseguía. O sea, estaba trabajando el perdón, o sea, muchísimo y no lo conseguía. Pues uno de mis recursos, porque ya no sabía qué hacer, fue hacer un dibujo alquímico. Y fue intentando meter un montón de simbología de emocionalidad profunda, ¿no? De hablar del inconsciente, de los miedos, de tal, a través de símbolos, y buscar la reconciliación de esas dos partes a través del perdón en ese dibujo.
que luego... O sea, no sé si es exactamente lo mismo porque Puede no haber hay empatía realmente. Es un trabajo de otra manera, ¿no? Porque al final tú estás intentando conectar con tu inconsciente colectivo, ¿no? Y al final en el inconsciente queda parte del conflicto, yo creo, ¿no? Porque es la parte que conecta con toda nuestra historia, ¿no? La parte del conflicto que no es la punta del iceberg, sino todo lo que hay de fondo, ¿no? Que te moleste a ti hoy una cosa, pues tiene mucho más que ver con todo lo que has vivido que con la acción, ¿no? Que hay en cuestión. Entonces, es una forma indirecta, ¿no? De trabajar el inconsciente. En arteterapia se hace mucho ese tipo de cosas, ¿no? Al final, en arteterapia, por ejemplo, lo que se hace es que más importante que lo que hagas cuando es un dibujo es cuando tú lo verbalizas, que es como los sueños. Más importante que lo que tú has soñado es cuando tú te pones a hacer el ejercicio de verbalizar y utilizar una palabra y no otra para definir lo que has sentido sobre ese sueño. Y con los dibujos en arteterapia es lo mismo. Entonces tú, ¿cómo verbalizas tu inconsciente? ¿Qué información nos da y cómo podemos trabajar a partir de ello? Eso sería, que es un poco lo que tú haces, ¿no? La rama de arteterapia pues está como una rama, yo sé por mi novia, una rama que es más que el propio acto de crear es terapéutico porque como hacer deporte, por así decirlo. Sacas emoción. Porque sacas, distraes y ejecutas y creas, ¿no? Como hacer deporte, por así decirlo. Y la otra es la que utiliza el contenido para hacer terapia. Para ir sacando cosas, ir gestionando conflictos, ir avanzando a partir, pero lo hace no por el hecho de dibujar, sino por lo que, o del otro tipo de arte, sino por lo que se va a sacar a partir de eso. Y en las dos se está sacando esa emoción, lo que decía Cheli, ¿no? El hecho de poder sacarla, aunque no haya empatía en ese momento, es catarsis. O sea, lo estoy sacando a través del arte. Dice, es que ya no había, y se ha tocado otra vez la frente, ¿no? Ya no había más. Es que me voy de lo mental y busco cómo conecto con mi consciente, con lo artístico. Y me ha venido el taller que hizo Cheli de creatividad alquímica, porque exactamente junta esas dos partes que tú has dicho que estás estudiando de arteterapia, ellas dos. La primera es saca emoción, el taller, tú lo vas a explicar mejor, pero me voy a meter porque No, quiero que lo expliques tú. Yo lo que viví no lo puedo explicar ya, porque me daría una tarde entera por lo que viví, porque a mí el arte yo lo tengo muy bloqueado en mi creatividad. Entonces a mí me sirvió muchísimo, pero he conectado con eso por las dos partes. La primera era saca emoción, pinta lo que te dé la gana, como te dé la gana. No tiene un lienzo y tú tenías diferentes... no sé ni decirlo. Herramientas. Acuarela, tasa, pero de diferentes tipos de pintura que yo no pinto, no sé, es cero. Al libre total. Saca emoción. ¿El qué? Conecta. No me acuerdo exactamente si una meditación alta o un algo, pero era conecta con tu herida en ese momento, o no herida, sino con lo que tú tengas en ese momento. Y salió una cosa. Y el trabajo era después, que ninguna lo sabíamos, que también es importante, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro. Y ahora trabaja sobre lo que ya has sacado. Esa segunda parte, que según con qué intención. Si tú has sacado una herida, pues trabaja hacia la solución. O si te has sacado... No me acuerdo cómo era, lo he explicado mejor. Pero la segunda parte era intencionada. Toma conciencia de lo que representa porque algo de ti hay ahí. Claro. Sí, la primera era que sacaran una emoción. Yo les pedí a través de una meditación que conectaran con la emoción que necesitaba ser expresada. No había, en muchas ocasiones salía algún tipo de herida, porque muchas veces lo que necesita ser expresado es una herida, pero no había una intencionalidad realmente en eso. Y la segunda parte era como darle luz o sanar esa emoción que había salido. Y entonces que trabajaran sobre ese mismo dibujo. De ahí ya le metí intención, que sería lo segundo. Oye, pues interesantísimo, hemos tocado muchísimas cosas. Sí. La verdad que sí, muchas gracias por invitarme, ha sido muy agradable, una charla muy agradable, chicos. Sí, yo abriría otro próximo podcast sobre... Esperamos repetir con María muchas veces, todas las que quieras. Segunda parte. Sí, Me queda hoy todavía temita para explotar, sí. Pues entonces nos despedimos. Sí, seguirnos en nuestras redes sociales, que es Instagram, nos podéis escuchar en iVoox y bueno... Y en YouTube. Y próximamente bueno, daremos sorpresitas. Y abrazo infinito. Un beso. Chao. What you do, what you say, has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. What you see and what you hear,
your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. Try to find another way to make it through. What I say is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, it's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles an hour. What I take is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a help and a hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do with how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take, or now what you see and what you hear. When it comes around again, it's not gonna be the same thing, because you're gonna say yes and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand, you know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weaker stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to sock it to you. You better try to give another man another kind of helping hand. Try to do the best you can.